Bueno, me pidieron que hablara un poco sobre mi trabajo y muchos de ustedes ya los conozco de hace años. Me da gusto estar otra vez con ustedes y creo que algunos que a lo mejor no había conocido, pero Rafael García es mi nombre y empecé en la agrupación cuando trabajaba con Carlos Bravo, que está sentado ahí, arquitecto, cuando yo era arquitecto aquí en Miami. Tengo aquí a dos de mis mentors grandes, Carlos Bravo y Fran Salas, porque cuando me tocó a mí después en el año 80, más o menos un poquito del 79, 80, diseñar y hacer la construcción del Salón Loyola, de la antigua agrupación, que pronto quedará en cenizas. Esperemos que no, pero a lo mejor sí, ¿no? Sí va a quedar en cenizas, pero trabajé mucho. Frank fue uno de mis grandes brazos derechos para diseño estructural y después para la construcción. Entonces, yo me crié en la agrupación desde que salí a high school prácticamente, del 72, que en ese tiempo empecé a trabajar con Carlos Bravo. Entonces, después en el año 83 sentí el llamado a entrar de jesuita. De hecho, en el 82 fui a una peregrinación de las que hacía Llorente a Tierra Santa, y ahí fue donde primero sentí el llamado para entrar de sacerdote, en una de esas peregrinaciones del 82. Y después de toda la formación y todo, pues me ordené en el año 93 aquí en el Jesús, me ordenó Monseñor Román, y de ahí empezó entonces ya mi vida de trabajo sacerdotal. Y acabado de ordenar, lo primero que pasó es que todavía estábamos viendo en la provincia qué iba a hacer yo, qué tipo de trabajo de sacerdote iba a hacer, cuando se enfermaron 3 jesuitas en Tampa, Florida. Y entonces me dijo el provincial, necesitamos que vaya para Tampa enseguida. Entonces, en cuestión de una semana, pues moví el campamento para Tampa y ahí trabajé un año. ¿Cómo se llama? Vicario pastoral. Después de Tampa, entonces ya la provincia tenía un plan de hacer algo nuevo en El Paso, Texas, en la frontera, y ahí estuve como párroco por 13 años en El Paso, Texas. Y muchos de ustedes recuerdan cuando yo venía en ese tiempo a la agrupación, casi todos, por lo menos todos los años, y siempre celebraba con Llorente y todo, pues en ese tiempo estuve mucho tiempo en El Paso. Y después de esos 13 años tuve un año sabático y después fui a Albuquerque, Nuevo México. Ahí trabajé 5 años y medio en la parroquia como párroco. Probablemente el cargo que más responsabilidad he tenido, porque es una parroquia grande, tiene un colegio parroquial. En ese tiempo tenía cerca de 600 estudiantes. Tenía también un hogar para personas mayores al lado de la parroquia. Y además yo estaba envuelto en otros ministerios también con migrantes y algunas otras cosas en la diócesis. Entonces, ahí trabajé 5 años y medio, después entonces 2 años y medio en Kansas City, Missouri, la parroquia de los jesuitas San Francisco Javier, al lado de la Universidad Rockhurst, que es una universidad jesuita que está en Kansas City, Missouri. Y estando ahí sentí el llamado en mi propia oración y hablando con el provincial, el deseo de regresar a hacer trabajo con personas hispanas, con personas migrantes, refugiadas y personas empobrecidas, personas pobres. Y entonces, viendo la provincia, lo que se podía hacer, qué opciones había, estábamos viendo 3 distintas opciones. Pues la que más se concretizó, dijo, mira, en El Paso ya te conocen, hay necesidad allá y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Y cuando yo fui no había la urgencia que ustedes están viendo ahora en las noticias, lo que está pasando en El Paso. Ya había flujos migratorios, pero no lo que está pasando actualmente. Entonces regresé yo a El Paso, Texas, con 4 áreas en lo que estoy trabajando. Primero como asistente en la parroquia, que ayudo, pero somos varios jesuitas en la parroquia, así que la parroquia en sí eso no me ata tanto, pero ayudo en lo que puedo. Y ayudo a veces en otras parroquias, igual también con misas, confesiones. Y entonces lo que enseguida surgió como un ministerio, donde hacía falta, era ayudar como, vamos a decir, capellán extraoficial en el centro de detención de inmigración que lleva ICE. Sería lo paralelo a lo que está aquí en Chrome Avenue, lo que tengo entendido. Y Chrome Avenue y el del Paso son 2 de 5 que son manejados por ICE y no
subcontratados a los private detention, a las private corporations que llevan centros de detención. Entonces, en esos 5, los jesuitas, Jesuit Refugee Services, tienen un programa de capellanía en estos 5, incluyendo Chrome Avenue, El Paso, uno en Nueva York, otro en Texas y uno en Arizona. Y entonces ahí, a través de Jesuit Refugee Services, se crean esos centros de detención, una oficina donde se dan servicios pastorales a las personas que están detenidas. Entonces, yo lo que hago, yo y otro sacerdote que es español, Agustino, estuvo muchos años en Sierra Leone, África, un tipo muchas experiencias y muy dinámico. Él y yo somos los que estamos actualmente aprobados para ir al centro de detención. Y entonces, pues ahí tenemos, todos los viernes hay misa para los que quieran ir. Hay una misa para hombres y después inmediatamente después hay una para mujeres. Todo tiene que ser hay que entrar para las 2. Ante las 3 tienen que salir los hombres para que lleguen las mujeres antes que empiece el count, que a las 3 de la tarde cuentan, todo el mundo tiene que estar en un lugar fijo. Así que todo tiene que ser muy programado, pero es un trabajo que a mí me gusta mucho y me llena porque se nota, imagínense, hay personas ahí que pueden ser igual nuestros familiares, personas que están a veces detenidas nada más que por no tener los documentos apropiados o por estar por alguna otra situación, siempre relacionada con inmigración. Hay como 3 o 4 niveles. Hay algunas personas que a veces tienen otro cargo que puede ser como DWI o otras cosas, ¿no? O uno que ya es una cosa que es una felonía en Estados Unidos, lo que llaman reentry. El que entró por segunda vez ya está criminalizado. Entonces, es un trabajo pues muy impresionante. A veces hablo con las personas y me dicen, yo llevaba 30 años en Estados Unidos, 20 años, mi familia está aquí, tengo hijos nacidos aquí. Y entonces pues me paró un policía y aquí estoy, ¿no? Entonces a veces hay deportación, a veces no. Las leyes de migraciones no me pregunten detalles porque son muy complicadas y cambian constantemente. Inclusive los abogados de inmigración constantemente tienen que estarse como renovando en las leyes y es una especialidad dentro del derecho, dentro de las leyes. Entonces es un lugar donde me gusta hacer la pastoral ahí, también las confesiones, un momento donde puedo hablar con las personas individualmente. A veces hay personas que llevan años sin confesarse o sin ir a la iglesia. Y para mí una de las cosas que siempre hay que buscar dónde está la luz en las tinieblas, y una de las cosas que para mí me motiva mucho es pensar que las personas que yo veo que van a la misa, con quien yo he hablado, digo, pues estas personas son una esperanza para la iglesia, para donde vayan, porque verdaderamente hay conversiones muy ciertas, no hay duda. Ahora la cosa es si después pueden seguir en el buen camino después que regresen a donde vayan a ir, pero no hay duda que las vidas han cambiado para muchas personas por estar ahí. Es decir, yo nunca pensé que iba a estar aquí, yo tenía mi familia, yo tenía mi negocio, lo que sea. Entonces, ese es uno de los trabajos que hago en el centro de detención. Lo otro es, hay varios, en El Paso hay 3 centros residenciales de detención para menores de edad, o sea, niños que no tienen los documentos apropiados, lo que llaman unaccompanied minors. Los niños que cuando digo niños son de 17 años a menor. Y entonces típicamente son entre 12, 13 años a 17. Esa es la edad típica. Hay 3 centros, uno tiene capacidad como para 110, otro tiene como la capacidad para la mitad de esos, 50 y tantos, y otro tiene capacidad como para 70. Y yo voy a 2 de ellos porque el tercero me queda un poco más lejos y ya con lo que tengo bastante trabajo. Pero ahí de nuevo es acompañar en la pastoral, tener misa, tener confesiones, y me da mucha satisfacción porque algunos de ustedes saben, yo creo que Carlos se debe acordar y quizás Falero, pero yo hice la primera comunión tarde. De hecho la hice en la agrupación, cuando entré en la agrupación ya que había acabado high school y no había hecho la primera comunión. Y me acuerdo un retiro de la agrupación fue donde empecé a preparar, hice mi primera confesión. Y después me confirmé, que tú también eres mi padrino de confirmación, Carlos. Entonces, me confirmé, me acuerdo que fue en St. Peter and Paul.
Y entonces, cuando yo veo a estos jóvenes, siempre les digo, no se desanimen, ¿no? Porque algunos piensan ya, pues, a mi edad, a los 12, 15 años, voy a hacer la primera. Yo le digo, mira, yo soy sacerdote, yo no hice mi primera comunión hasta los 20 años, así que no te preocupes, ¿no? Y entonces, es algo muy bueno porque muchos de los jóvenes, no solo los que no han recibido sacramentos, sino otros estaban muy activos en sus parroquias. La mayoría de los jóvenes que están en el centro de detención y la mayoría de las personas que están llegando a pedir asilo son de los que llaman del Triángulo del Norte de Centroamérica, los países que están afectados de una manera especial por o extrema pobreza como Guatemala, pero también por el crimen organizado, las pandillas, las maras y todo eso que vimos en El Salvador y en Honduras. Entonces, pues muchos de estos jóvenes me dicen, no, yo estaba en el coro, yo estaba en el grupo de jóvenes. Cuando se paran a leer, yo a veces les digo, no, si ustedes se quedan aquí en El Paso, lo voy a contratar de lectores en la parroquia, porque algunos pues son muy activos, estaban muy activos en sus parroquias. Es impresionante ver a estos jóvenes cómo en todo el proceso de emigrar, de pasar por experiencias a veces de la muerte cercana, de la soledad, primera vez que están fuera. El día de Navidad que tuve misa, ¿cuántos de ustedes primera vez que están fuera de su casa en Navidad? Todo el mundo levantó la mano, ¿no? Entonces como que han madurado mucho, algo ha pasado en ellos que uno se da cuenta que su vida ha sido transformada, que el dolor que están pasando, están solos, muchos no saben a dónde van a ir, si lo van a recibir, si el familiar de Estados Unidos a veces al final no quiere recibirlo o no puede porque no llena los requisitos. Entonces son momentos muy difíciles, entonces para mí es muy importante como sacerdote, como jesuita, estar presente para estos jóvenes que a veces muchos de ellos han estado muy activos en su iglesia. No sé si ustedes saben, pero últimamente como jesuita en la Compañía de Jesús, el Padre General Sosa, después de también reflexionando en lo que dijo el Papa Francisco y todo un proceso de discernimiento que hubo en Estados Unidos, también lo hubo, que se decidieron las 4 preferencias apostólicas, quizás ustedes saben eso, los Universal Apostolic Preferences. Son 4, una es discernimiento y ejercicios espirituales. Estas son preferencias apostólicas para el mundo entero, para los jesuitas. Discernimiento y ejercicios espirituales. Segundo, el caminar con los excluidos, el acompañar o estar presente con los excluidos. Tercero, el cuidar el cuidar lo que llama el Papa Francisco nuestra casa común, o sea, todo lo que es el del medio ambiente y la parte ecológica, el respeto a la creación y el no destruirnos. Y la cuarta es peregrinando con los jóvenes, es la cuarta preferencia apostólica de la Compañía de Jesús. Entonces, pues yo siento en mi propio ver, yo siento que cuando voy a los centros de atención de menores estoy peregrinando con los jóvenes de alguna manera. Claro, no estoy pasando por la cruz que están pasando ellos, pero por lo menos una presencia. A mí me da satisfacción decir, estos jóvenes se han estado en su iglesia. Es importante que en este momento en su vida sientan que la iglesia está presente con ellos, que hay alguien que va a oír su confesión o a tener misa o a acompañarlos, darle ánimo, ¿no? Y por supuesto caminando con los excluidos también en los otros ministerios que hago en el centro de detención, sobre todo de adultos, ¿no? Entonces estos centros de detención residenciales son como casas, los muchachos tienen clases, los llevan fuera, no están así encerrados, sino están en una especie como hogar, quizás si son los halfway houses también, no sé, los lugares de rehabilitación, podría ser un hogar como este, lo único que está el lugar cerrado, cerca, cualquiera de afuera no puede entrar, tiene que pasar una serie de background checks y cosas, pero lo llevan fuera, han ido a la parroquia nuestra, lo llevan al cine, lo llevan hasta los juegos de béisbol, o sea, lo sacan y lo llevan a lugares, pero es una situación de seguridad muy rara, no entiendo por qué. Por un lado son muy estrictos para entrar, pero los llevan a ellos fuera a distintos lugares. Así que, entonces, eso es lo que hago también, 2 días a la semana. Bueno, un martes voy a uno y el domingo voy al otro para trabajo pastoral ahí. Y el tercero
es la red de los albergues. Yo ayudo en uno de los albergues, trato de ir una vez a la semana porque eso me mantiene, además de que me gusta, me mantiene un poco con, podríamos decir, la mano en el pulso de lo que está pasando, porque si ustedes han oído las noticias, lo que está pasando es que hay muchas personas de ese triángulo del norte. También, curiosamente, están llegando muchas personas, a cada rato llegan personas de Brasil, de ciertas partes de Brasil, llegan. Tienen ellos otras circunstancias un poco distintas, han pagado mucho más para llegar hasta la frontera, vienen de ciertas regiones de Brasil que no recuerdo, pero sé que hay algunas zonas de Brasil donde también están huyendo de violencia y otras cosas, ¿no? Entonces, Brasil, algunos están llegando de Nicaragua también, obviamente, y de Cuba, curiosamente hay muchos que están llegando de Cuba también, que vienen a través de México. Y algunas personas con los cubanos no quieren, porque dicen son muy demandantes. Y a ver, algunos de los cubanos a veces llegan como exigiendo, ¿no? Y muy un poco. Así que a veces somos difíciles, el grupo cubano. Los brasileños también a veces son un poco difíciles, porque ellos tienen su red de amistad, entonces llaman a su familia y empiezan a comprar sus tickets aéreos para irse por otros lados y les tenemos que decir, no, tienen que ir a través de nosotros, porque si lo vamos a llevar al aeropuerto, tenemos que saber a qué hora se van y todo eso. Entonces, este sistema de las personas que están llegando a pedir asilo, hay una verdadera crisis en el sentido de que son muchas las personas que están llegando por puntos de entrada muy pequeños, porque El Paso es una ciudad relativamente pequeña comparada con Miami o Houston o Nueva York o Los Ángeles. Entonces la capacidad de los aeropuertos y de los autobuses y todo, de las guaguas, pues es más limitado. Pero el flujo ha ido creciendo. Hubo un flujo por un tiempo que empezó en el 2014 por 2 años de cubanos. Después entonces empezó el del Centroamérica junto con algunos brasileños y fue creciendo. Y ahora en el último año ha vuelto a crecer el flujo de cubanos también. Y la cosa es el número. Hay como aproximadamente, el número ha subido. Estoy hablando de las personas que llegan, estoy tratando de ver si les puedo dar un poco para que puedan captar un poco la imagen, pero cuando la gente llega a la frontera, más bien se entrega en el puente, digo, en el cruce internacional, y dicen, yo vengo, tienen que de alguna manera demostrar preliminarmente que su vida está en riesgo si lo retornan a su país, que no puede volver a su país, lo que llaman, después le hacen un credible fear interview. Y entonces las personas llegan y dicen cuál es su situación. Entonces el gobierno, o sea, ICE o CBP, Customs and Border Protection, los procesa y si tienen un menor de edad, entonces procesan junto a papá con los niños o mamá con los niños. Típicamente si llega papá, mamá con niños, separan el papá, lo meten en el centro de detención, y a la mamá y los niños los sueltan con el parol, con el forma para que vayan con algún familiar. Y esa es una manera creen ellos, de crear deterrence, que es separando familias, que es lo que después Trump llevó a otro nivel más alto, que era separar a niños de padres de familia totalmente. Pero la gente que está oyendo que las historias que nosotros vimos, lo que pasa en Centroamérica, que está oyendo esta violencia que es muy real, pues se arriesga a cualquier cosa, aunque le digan que te van a pasar esto y lo otro, y dice, pues nosotros aquí nos van a matar igual, así que nos vamos, ¿no? Entonces, es una verdadera crisis, y hay de todo, claro, en todo grupo humano hay gente que a lo mejor viene nada más que para trabajar, pero bueno, viene a trabajar, pero hay todo, no se puede categorizar, y por supuesto no se puede categorizar, a mi opinión, lo que vimos muchas veces en el media, decir, están llegando nada más que criminales o cosas de esas, porque no es cierto, tienen ustedes que ir y hablar con las personas para darse cuenta, son familias, mujeres embarazadas, mamás con niños que todavía están dándole de pecho. Esa gente se arriesga a venir a través de México con un coyote y todo eso para llegar a la frontera. Bueno, entonces llegan, son procesados y entonces tienen que identificar un familiar o un lugar a donde van a ir. Se lo ponen en el formulario, contactan a esa persona y entonces le dice, bueno, pues tienes 10 días para llegar a New York o Los Ángeles o Oklahoma, donde vayas a ir. Y entonces el gobierno, en vez de soltarlo para la calle, que algunas veces lo ha hecho, pero pidió a un albergue que es muy conocido en El Paso, lleva 40 años, que se llama Annunciation House. Si ustedes lo buscan en el internet lo van a encontrar, la Casa Anunciación.
El director es un hombre increíble, trabaja 7 días a la semana, no sé cuántas horas, impresionante, lleva 40 años haciendo esto y está totalmente dedicado a esto, y fue inspirado por la Madre Teresa, que fue una vez al Paso y él quiso ser misionero con la Madre Teresa, y la Madre Teresa le escribió una carta a él personal diciendo: Rubén, no, cuando era joven, tenía 20 y tantos años, le dijo: Rubén, tú tienes una misión de anunciar el Evangelio en El Paso. Y por eso le puso a la Casa Anunciación, se llama así, Casa Anunciación, Annunciation House. Bueno, este lugar siempre ha recibido a migrantes por años y años y años en su propia casa. Cuando empezó a crecer el flujo a 100 diarios, 60, 80, 100, 200, entonces empezó a tener que buscar red de lugares. Y de hecho ha tenido que alquilar a veces hasta hoteles, que le ha costado $30,000 a la semana. Yo no sé cómo está consiguiendo donaciones de todas partes de Estados Unidos, pero ha alquilado hoteles, secciones de hoteles, pero semana tras semana, porque el flujo ha ido subiendo, y actualmente las personas que sueltan bajo parol son hasta 1,000 personas diarias. Imagínense ustedes una ciudad pequeña relativamente, que inmigración suelta a 1,000 personas. Y el día siguiente va a soltar 800, y el día siguiente va a soltar 900, el día siguiente 750. Eso es lo que está pasando. Entonces toda esa gente pues no se puede como atascar en El Paso, entonces los albergues tienen que recibirlos. ¿Y qué es lo que hacemos los voluntarios? Todas esas personas hay que ayudarlas también, y no vienen sanos todos, algunos vienen con gripe porque han estado en inmigración, a veces los tienen unas celdas que le llaman las hieleras, porque las tienen muy frías, y la gente se congela ahí, y ahí están a veces por 2, 3 días, a veces por una semana, esperando ahí. Son unos salones grandes por lo que nos cuentan, hay que pedir permiso para ir al baño, la comida, porque nos parece que para no tener ellos que tener licencia de restaurante o de food service, le dan a la gente comida en plastic bags de estas así sellado, que lo meten en el microwave, y eso es lo que le dan de comida. Entonces es que no estaban preparados para eso, los lugares del Border Patrol no estaban preparados para recibir este gran número de personas. Entonces Rubén García, según la inmigración le pidió a Rubén García, a la Casa de Anunciación, que si él podía recibir a la gente, él dijo que sí, y según fue creciendo el flujo, pues tuvo que ir buscando más lugares. Y actualmente yo diría que hay una red de 60 o 70 lugares que él, de acuerdo al día de la semana, al número de personas, pues manda pues 20 para acá, 30 para otro lugar, 50 para otro, 100 para otro. Y algunos, ahí se está llevando gente hasta Albuquerque, y Las Cruces de Nuevo México está al lado del Paso, o sea, a 1 hora de distancia, pero Albuquerque está a 4 horas. Y entonces están tratando de extender la red. El otro día por primera vez mandaron gente en autobús desde El Paso hasta Denver, Colorado, para que de ahí para que de ahí se salieran. Entonces, lo positivo que tiene esto también es que está renovando la iglesia del Paso. Es una cosa impresionante. Imagínense ustedes el número de personas en los albergues, y no son solo iglesias católicas, hay de otras iglesias que están diariamente, personas que van a los albergues, que reparten las cosas, las sábanas para donde se van a quedar a dormir, otros traen comidas, otros son voluntarios para ir al aeropuerto, a la estación de Greyhound o otras líneas de autobús, llevar a la gente cuando ya han conseguido su pasaje. Las personas en los albergues, lo que hacemos algunos de los voluntarios es entrevistar a cada familia que viene, llamar a sus familiares y llamar por teléfono y decir: aquí está su primo Juan, ya llegó, están bien, se van a quedar aquí esta noche, por favor consíganle un boleto, un ticket de autobús o avión lo antes posible. Y ellos entonces a las pocas horas o al ratito o al día siguiente llaman y dicen: ya tenemos, este es el número de confirmación. Entonces hay todo otro grupo de personas que los lleva hasta la estación o hasta el aeropuerto. Eso imagínense, diario. Hay una parroquia que yo conozco, se llama Mother Cabrini, que yo conozco a muchas personas ahí que tienen este ministerio con migrantes desde el 2014. Y hay un grupo de hombres que algunos han hecho los retiros de ACTS, no sé si ustedes conocen eso, aquí no se conoce tanto creo, pero en Texas sí es un movimiento, algo así como cursillo, podríamos decir, ACTS, ACTS.
Y ese movimiento, bueno, hay muchas personas que eso le ha ayudado mucho, pero en este grupo, por ejemplo, desde 2014, toda la semana el mismo grupo de hombres lleva la comida a un albergue, ¿no? Y la sirve, y ahí están semanalmente, semana tras semana. Entonces, eso ha ayudado mucho a las personas a entender un poco de la crisis de Centroamérica y a conocer personas y le ha cambiado su vida a ellos, ¿no? Así que todo esto de los albergues y la situación esta, pues es una verdadera crisis humana porque uno ve lo que está pasando la gente y por todo lo que sigue pasando y la mayoría de todas estas personas lo más posible es que van a ser deportadas eventualmente porque no tienen, lo más probable no tienen la documentación o la evidencia para presentar un caso de asilo. Entonces lo más probable es que de aquí a un año o algo así lo deporte. Cuando se pueden ir con sus documentos, le ponen también un ankle bracelet. Entonces tienen que reportarse en la oficina de ICE a la ciudad que vaya. Y entonces, como digo, la mayoría probablemente van a ser deportados, aunque nosotros no podemos seguir, porque no sabemos, se van para todas partes de Estados Unidos, pero sí, la mayoría probablemente van a irse, probablemente se van con, si lo deportan antes, se van con una deuda que le deben al coyote, probablemente han vendido su casa en El Salvador o algo para venir a Estados Unidos. Entonces, como un círculo vicioso, ¿no? Y no se sabe, es una verdadera crisis que está pasando en el país, ¿no? Y por último, lo último que le quiero decir brevemente es que también la cuarta cosa en que estoy involucrado es que hemos creado un proyecto que se llama, siguiendo las palabras del Papa Francisco, de la necesidad de tener encuentros humanos para la conversión y para entendernos mejores, el tener encuentros. Y eso viene también no solo del Papa Francisco, otras personas, hasta filósofos. Hay un filósofo judío que se llama Emmanuel Levinas, que también habla de eso, que el encuentro cara a cara con otra persona te convierte el corazón. Ya no es solo este es un migrante o este de otro país, sino este hombre tiene los mismos problemas que yo, sus hijos se parecen a los míos, ya no lo puedo tratar como un objeto, sino es una persona. Entonces, con esa idea, con ese espíritu del Papa Francisco, hemos creado un proyecto que se llama el Encuentro Project y tenemos una casa que era un convento de religiosas y tiene capacidad como para 17 personas y entonces ahí traemos grupos. El martes que viene nos llega un grupo que son personas que trabajan con los jesuitas en Community Service Directors de las escuelas o las universidades que vienen a conocer, con la idea de quizás ellos después en sus universidades organizar grupos a conocer y trabajar. Y entonces hacemos este proyecto, lo tenemos, es un proyecto también intercongregacional porque también están trabajando conmigo dos hermanos maristas, uno de México y uno de Estados Unidos, que ellos también estaban discerniendo por parte de sus provincias qué iban a hacer con la situación de migración. Estuvieron recorriendo toda la frontera y decidieron quedarse en El Paso. Y tienen su comunidad en el basement de esta casa. Entonces ellos viven ahí y también la casa siempre está atendida porque ellos viven ahí. Y los grupos que tenemos van y vienen. Hemos tenido de high school, hemos tenido de la escuela jesuita de Dallas. Inclusive he tenido algunas preguntas de una persona que trabaja aquí en Belén, que a lo mejor le interesa mandar un grupo también a conocer allá en la frontera. Pero hemos tenido universidades, la de jesuita de Detroit, la de Rockhurst de Kansas City, Spring Hill College de Mobile y grupos parroquiales que van a conocer la frontera. Entonces organizamos un programa según el número de días que van a estar ahí y los intereses de ellos. Pues decir, bueno, pues el lunes vamos a hacer tal cosa, el martes vamos a tener charlas sobre las leyes de inmigración dadas por abogados de inmigración. Siempre dedicamos por lo menos medio día para ayudar en uno de los albergues para que la gente conozca directamente qué es eso y sobre todo los jóvenes siempre dicen, no, pero yo quisiera haberlo hecho 2 días más que un día. Entonces, ese es un proyecto que tenemos que tenemos esperanza que sea también como un multiplier no solo para que conozcan El Paso, sino para que reflexionen y digan, bueno, ahora cuando yo regrese a mi ciudad, a ver dónde encuentro a la gente necesitada, ¿no? Que son
marginadas o que son inmigrantes que están desprotegidos. Así que yo hice unas copias. Este es el flyer que tenemos sobre el proyecto, así que lo voy a dejar aquí para si alguno de ustedes quieren conocer más sobre el proyecto. Aquí está. Y bueno, eso sería todo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran preguntar.